Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar explicando un mecanismo judicial que permite cobrar una deuda al deudor del deudor. Cuando alguien me debe plata a mí y a ese alguien otro le debe, ¿cómo puedo hacer para cobrarme de ese otro? Y luego, sobre el final, la segunda mitad del programa, vamos a estar explicando qué son los delitos de lesa humanidad y el genocidio. A propósito de este fallo del 2x1, tanto que se habla, y para todos aquellos que se preguntan justamente de dónde salen los delitos de lesa humanidad, dónde están descritos, de dónde surgen, vamos a estar explicándolo. Y en este primer bloque, algunas reflexiones a propósito de la crisis de Santa Cruz, tomando un poco como excusa lo que pasó en Santa Cruz, pero en realidad, para no caer en un análisis partidario y en la tentación de hablar de kirchnerismo, me gustaría ir a un punto, a una cuestión más profunda, más de fondo, más estructural, porque lo de Santa Cruz quizás es una versión más o menos extrema de algo que se repite en gran cantidad de nuestras provincias, que tiene que ver básicamente con la insostenibilidad económica, lo cual es un problema no solo obviamente económico, sino de tipo moral y hasta incluso espiritual, por lo que vamos a comentar. Vamos, por ejemplo, con Santa Cruz, provincia de aproximadamente 300.000 habitantes, con más de 30.000 empleos públicos, más del 10% de empleos públicos, 15 municipios y obviamente 15 intendentes. Imagínense ustedes, Mar del Plata tiene aproximadamente 3 veces esa población, aproximadamente 300.000, Santa Cruz, poco más, poco menos, 900.000 Mar del Plata. Es como si Mar del Plata tuviera 100.000 empleados públicos y 45 intendentes. Y además un gobernador. 45 intendentes con 45 consejos deliberantes y además un gobernador con un congreso, con todas las instituciones provinciales. Este patrón se repite en gran parte de las provincias argentinas y esto es de extrema gravedad, no solo, como decíamos, por una cuestión económica, sino porque, por otras aristas, porque cuando una provincia tiene semejante peso del Estado, semejante cantidad de empleados públicos, y esto más allá de que no haya un número científico o jurídico de empleados públicos, no hay un cociente que uno diga tantos empleados por habitantes está bien, pero ese número no debe significar el ahogo o la asfixia del sector privado, que es el que produce, porque el sector público no produce. Entonces decíamos, cuando una sociedad está mayormente empleada por el Estado y vinculada al Estado, lo que se produce es un aplastamiento, si se quiere, del espíritu emprendedor de la comunidad, un achanchamiento, si cabe la expresión, una tendencia cada vez mayor y más acentuada a querer entrar al Estado y a vivir del Estado. En consecuencia, una sociedad cada vez más improductiva, y cuando una sociedad entra en ese proceso y es una sociedad que no se autofinancia, lógicamente la financia otro. Cualquier persona o institución que no se autofinancia es financiada por otro. Ese otro, en el caso de las provincias argentinas, es el Estado nacional a través de la coparticipación. Y cuando uno dice que el Estado nacional financia las provincias improductivas, lo que está diciendo en realidad es que lo financian los demás ciudadanos. Por eso tenemos acá un aspecto, un problema grave desde lo espiritual, porque promovemos una sociedad sin ideales, sin sueños, sin espíritu emprendedor, como decíamos. Un problema moral, porque estamos haciendo cargar el sustento de un montón de personas improductivas, de una sociedad improductiva, en personas que son productivas. Esto tiene, además de lo económico, una faceta moral. Y otra grave arista moral es que este patrón, este esquema de sociedades mayormente dominadas por el Estado es el medio por excelencia al que acuden muchos gobernantes para perpetuarse en el poder, como de hecho hemos visto y vemos en la mayoría de las provincias argentinas, como ha ocurrido y ocurre siempre. Es decir, no solamente es un problema económico, un problema espiritual, un problema moral, un problema también de calidad democrática, ¿no? Un problema que en definitiva termina significando cercenamiento de derechos individuales.
Y dado que este problema no es necesariamente histórico en Argentina, porque de hecho el grueso de las provincias nacieron en la década del 50, el proceso de provincialización fue aproximadamente en los 50, y el proceso de municipalización, es decir, de creación de municipios, es mucho más reciente, y ni hablar el proceso de explosión de empleos públicos, ese definitivamente es mucho más reciente. Entonces estamos frente a un problema con múltiples aristas de enorme gravedad y que además es esencialmente temporario, porque no se puede seguir indefinidamente gastando más de lo que se gana y cargándole ese plus, esa diferencia al resto de los compatriotas sin que en algún momento, de alguna manera, esto explote. Por eso, todo este contexto que estamos viviendo, esta predisposición que me parece que existe a mí, en general de la ciudadanía, a rediscutir un montón de cuestiones que se creía que no se iban a discutir más o que se creían saldadas, merece que prestemos atención y que enfoquemos esta cuestión. En mi opinión, a lo que debemos apuntar es progresivamente y a mediano plazo, no a corto pero tampoco a largo, a reducir la cantidad de provincias. Argentina tiene 23 provincias, más Capital Federal, debería tener no más de 8 o 10 provincias. Se pueden fusionar las provincias sin reformar la Constitución, basta que las legislaturas provinciales y Congreso de la Nación estén de acuerdo, pero eso es algo a lo que decididamente debemos apuntar, porque de lo contrario el peso que significa semejante costo va a generar una sociedad menos pujante, menos productiva, más enfrentada, más materialista, menos espiritual e, insisto, insostenible en el tiempo. Vamos a la primera pausa y ya continuamos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Como habíamos adelantado, una figura jurídica que permite a un acreedor, a una persona, cobrarse una deuda del deudor de su deudor. Es decir, alguien me debe plata a mí, no me está pagando y sé que alguien le debe a él, tengo este mecanismo para cobrarme, que se conoce técnicamente como acción subrogatoria. Ustedes saben que cuando hablamos de acción estamos hablando de un proceso judicial, por eso se habla de acciones legales o acciones judiciales, y subrogatoria viene de subrogar, de poner a una persona en lugar de otra. Como por ejemplo cuando se habla de los jueces subrogantes, se pone a alguien en lugar de otro, en este caso es un deudor en lugar de otro. Como regla, el acreedor del deudor de su deudor puede reclamar no solamente un crédito, sino casi cualquier derecho patrimonial. Es decir, a mí me debe plata fulano y a fulano le debe plata mengano. Yo puedo subrogarme en lugar de fulano, es decir, ponerme en lugar de fulano, y no solamente pedir alguna plata que pueda deberle mengano a fulano, sino puedo, por ejemplo, pedir que desocupe una propiedad. Si yo sé que mi deudor tiene una propiedad y no se está ocupando de desocuparla, puedo hacer yo en su lugar. Puedo aceptar una herencia en lugar de mi deudor. Porque muchas veces puede ocurrir que quien me debe plata a mí, que fulano que me debe plata a mí, no activa sus acciones judiciales o extrajudiciales que pudiera tener a mano para cobrarse, porque sabe que si se cobra vengo yo atrás y le cobro. Entonces, frente a la inacción o la pasividad, puedo actuar y pedir en su lugar un crédito, aceptar una herencia, una sucesión, aceptar una indemnización o reclamar una indemnización, iniciar un juicio por daños y prejuicios, iniciar una escrituración, pedir una división de condominio, mandar una propiedad a remate, dar por terminado un contrato, resolver un contrato o exigir el cumplimiento de un contrato. Es decir, todas son cosas que puedo hacer yo como acreedor poniéndome en lugar mi deudor respecto a su
deudor. No se puede utilizar este mecanismo en relación a los derechos, obviamente, extrapatrimoniales, como los derechos de familia, por supuesto, aunque tengan alguna consecuencia patrimonial, como podría ser hacer una acción de filiación, es decir, reclamar algún tipo de vínculo biológico que después podría darle derecho a una sucesión, por ejemplo. Aun cuando hubiera alguna consecuencia patrimonial, no se puede porque son derechos personalísimos y cada uno es dueño de decidir qué tipo de juicio hace o no en materia de familia. El nuevo Código Civil, que está en vigencia del 2015, agrega que el crédito que uno pueda tratar de cobrar al deudor del deudor puede o no ser exigible. Esto, que parece un tecnicismo, es muy importante porque significa que uno puede, frente a la inacción de su deudor, frente a la inacción de fulano que no me paga, puedo iniciarle juicio a mengano por una deuda que todavía no es exigible, pero que todo indica que no va a ser perseguida judicialmente justamente por fulano, porque atrás vengo yo a cobrarle. Entonces, sea exigible o no, puedo también ir contra él. Tiene que haber básicamente entonces tres cuestiones, tres condiciones que deben darse. Tiene que haber, por supuesto, un crédito, es decir, me tienen que deber plata o deber algún tipo de obligación a mí. Tiene que haber inacción o pasividad por parte del deudor para conmigo, porque podría ocurrir que el deudor me deba plata a mí, pero se esté ocupando de recuperar las deudas que tienen para con él, en cuyo caso yo no podría hacer nada. Entonces tengo que tener un crédito, decíamos. Segundo, tiene que haber inacción o pasividad del deudor, y tiene que haber, por supuesto, un interés concreto. No tiene que estar vigente el crédito como para poder reclamarlo. Es decir, esa inacción tiene que afectar el crédito, porque también podría ocurrir que el deudor no me pague a mí, no se ocupe de perseguir a su deudor, pero eso no me afecta a mí porque yo tengo otro patrimonio que embargar o tengo alguna otra forma de cobrarme. Entonces no puedo optar, no puedo ir por este mecanismo. Tiene que ser una situación en la que no tenga otra opción yo que cobrarme de esta manera. No es necesario, para usar este mecanismo jurídico, hacerle primero juicio al deudor y después de que uno demuestre que no pude cobrarle, recién ir al otro deudor. No, se puede ir directamente. Es decir, no tengo que hacerle juicio a fulano, ganarle juicio y después, una vez que no le puedo cobrar, recién hacerle juicio a mengano. No, puedo ir directamente a hacerle juicio a mengano como acreedor de su acreedor. Yo sería acreedor del acreedor, él es deudor de mi deudor. En ese juicio, el que yo le hago a mengano, al tercero, cito a fulano, es decir, cito a mi deudor, porque mi deudor tiene derecho a presentarse en juicio y a proponer o plantear las defensas que crea que puede plantear, porque por ahí la pagó la deuda. Eso también es importante. Puede frustrar una eventual colusión, un arreglo que pudiera haber entre nosotros para pretender cobrarle algo nuevamente. Entonces se puede presentar y decir, no, yo cobré, o esta deuda prescribió, o se compensó con otra cosa. Es decir, puede, por supuesto, presentarse, o puede decir, la sigo yo la demanda. Es decir, fulano, mi deudor, me dice a mí, yo sigo la demanda contra mengano. En cuyo caso yo espero, no continúo, no activo el juicio, pero puedo participar del juicio de manera más pasiva, si se quiere, como espectador. Es decir, vigilando que realmente el juicio se esté activando y se encuentre en trámite. Si el juicio, por supuesto, si el juicio se rechaza para todos, porque la sentencia que se dicte en el juicio que yo le voy a hacer a mengano, al deudor de mi deudor, esa sentencia va a valer para los tres. Si yo lo pierdo, obviamente perdemos todo, pero si el juicio prospera, si mi demanda prospera, el monto por el cual inicié el juicio no va a pasar a mi patrimonio, va a pasar al patrimonio de mi deudor, es decir, el acreedor original de mengano, fulano, que es el acreedor original de mengano y es mi deudor. Pero me va a permitir a mí inmediatamente pedir medidas cautelares, pedir embargo, secuestro, medidas no innovar, inhibiciones, de manera de evitar que mi deudor enseguida se deshaga del patrimonio o de la plata y yo poder garantizarme el cobro. Como verán, es un mecanismo poco conocido y en consecuencia poco utilizado,
pero muy interesante para tener en cuenta, especialmente en la medida que vayan avanzando y afianzándose todos los mecanismos de información que nos permiten para hoy saber cosas que hace unos años quizá era más difícil. Vamos a la segunda pausa y ya volvemos con genocidio y lesa humanidad. Estudio jurídico del doctor Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Como decíamos, vamos a hablar de genocidio ahora, lesa humanidad en el siguiente bloque. Ustedes saben, en el año 1948, las Naciones Unidas sancionan una convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, a la que Argentina en su momento adhirió en el 56 y luego incorporó a la Constitución Nacional. Esta convención que define el genocidio integra hoy la Constitución Nacional. 50 años después, en 1998, se firma un tratado internacional conocido como Estatuto de Roma, muy famoso, que crea la Corte Penal Internacional, y en ese tratado se vuelve a definir el delito de genocidio y se definen los delitos de lesa humanidad, además de los delitos de los crímenes de guerra y de agresión. De ahí, de este texto jurídico, Estatuto de Roma, es de donde surge la definición de genocidio y lesa humanidad y los otros delitos de guerra y agresión. Argentina aprueba este tratado en el año 2001 y a partir de ahí ya es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema jurídico. Cosas interesantes sobre la definición que voy a compartir con ustedes de genocidio. Son 5 conductas. El tratado detalla 5 conductas que pueden constituir el delito de genocidio. Y aclara el texto que para ser delito de genocidio tiene que haber sido alguno de estos actos que ahora voy a comentar, perpetrados, lo voy a leer textual para ser preciso, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Nacional, étnico, racial o religioso. La intención debe ser de destruirlo, total o parcialmente. Los 5 actos o las 5 conductas son matanza de miembros del grupo, por supuesto, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, lesión, sometimiento del grupo, sometimiento intencional, por supuesto, del grupo, a condiciones de existencias que pueden llevarlo a su destrucción física o total. Traducido, esto se ha pensado por las hambrunas, ¿no? Se somete a un grupo a condiciones que puedan derivar en su destrucción, total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en un grupo. Esto pensado básicamente en las esterilizaciones o sobre todo en las mutilaciones genitales, especialmente femeninas, que se practican en muchas sociedades, especialmente en el mundo islámico. Y finalmente el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. 2 o 3 cositas, reflexiones, si se quiere, curiosas sobre esto. Primero, el delito de genocidio puede ser cometido en época de guerra o de paz. Es decir, la época de guerra no es excusa. Uno no puede decir, bueno, cometí genocidio, pero estábamos en guerra. ¿Qué va a hacer? No. 2, puede ser cometido por el Estado o por una organización no estatal. De hecho, uno de los últimos genocidios en el tiempo, el de Ruanda, fue cometido por una tribu contra otra. No por que estaba parcialmente en el Estado, pero eran tribus contra otras. Puede incluso ser cometida por un particular que no pertenezca ni al Estado ni a una organización, pero que participe a título de coautor, cómplice, etc.
muy interesante, 4 de las 5 conductas que vimos no implican la muerte. Fíjense, lesión, traslado de los niños, medidas para impedir nacimientos o sometimiento intencional a condiciones que puedan llevar la destrucción. Fíjense, esta última podría indirectamente ser una muerte, pero las otras 3 indudablemente no. Una curiosidad también, conductas que constituyen delitos de genocidio pero que no implican la muerte de las víctimas. Esto es hoy derecho vigente en la República Argentina y la Convención tiene jerarquía constitucional. Hacemos una breve pausa y a la vuelta explicamos con un poquito más de detalle los crímenes o los delitos de lesa humanidad. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. Como habíamos dicho, en el Estatuto de Roma, este tratado internacional al que Argentina adhirió, se definieron el genocidio y se definieron también los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Empezamos al revés para dejar los de lesa humanidad para el final. Los crímenes de guerra son aquellos cometidos como parte de un plan o política a gran escala. Esto dice, básicamente, por supuesto, dentro del contexto de una guerra, y enumera una serie de delitos que constituyen crímenes de guerra que son directamente todo el Código Penal, y más. Prácticamente cualquier delito del Código Penal y algunos que no están contemplados como delitos de nuestra legislación constituirían crímenes de guerra si son parte de un plan o una política. El crimen de agresión, que no fue definido en el estatuto, pero se definió después a través de resoluciones de la ONU, básicamente hace referencia a la agresión bélica de un Estado contra otro, incluye acciones como ocupación militar, invasión, bloqueo de costas, anexión por la fuerza, etc. Y los delitos de lesa humanidad son aquellos, y esto les leo textual, es un renglón del estatuto, son aquellos que se cometen, estas palabras que voy a decir son muy importantes porque forman parte de las sentencias de los juicios que se han desarrollado en Argentina. Son aquellos actos que se cometan, textual, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, tiene que haber un ataque, tiene que ser generalizado o sistemático, tiene que ser contra una población civil y quien incurre en ese ataque, quien lleva adelante ese ataque, tiene que tener conocimiento de ese ataque, porque podría alguien intervenir sin saber que está siendo parte de un ataque, ¿no? Y estos delitos, los delitos de lesa humanidad, los enumera y son muchos realmente, no podemos decir todos, pero se incluyen como delitos de lesa humanidad el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso, el encarcelamiento o privación grave de la libertad física, violando las normas del derecho internacional, tortura, por supuesto, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, abusos sexuales graves, persecución de un grupo. Después tenemos varios más, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, el apartheid. Y en general hay una definición residual amplia que habla de cualquier otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental de la población. La dificultad de esta redacción, que explica por qué muchos países en el mundo, no solo Estados Unidos como se suele decir, sino muchos países en el mundo, no acepten la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es justamente
que la redacción esta que comentamos, primero a veces puede superponerse con la redacción del delito de genocidio, con lo cual puede no estar claro si uno debe acusar a alguien por genocidio o por lesa humanidad, o incluso por crimen de guerra. Y segundo, que es de una redacción tan amplia, tan imprecisa, que puede incluir un montón de situaciones que no fueron inicialmente pensadas para ser incluidas, que no fueron concebidas, y que además puede dar lugar a que muchos estados se victimicen o se victimicen y como consecuencia pretendan acusar o condenar a personas de otros estados, lo cual puede derivar paradójicamente en mayores conflictos internacionales. Esto es lo que explica, y no es una cuestión de malicia o solo de política sectorial de un continente o de un país, sino las dificultades objetivas que existen en materia diplomática por la ambigüedad de esta redacción. Pero más allá de esta consideración de tipo, si se quiere, político, quería compartir con ustedes el aspecto jurídico, técnico, la fuente, digamos, de la que surge la definición tanto de genocidio como de delitos de lesa humanidad que han estado tan en boga últimamente. Ahora sí, nos despedimos como siempre, hasta la semana que viene.